Así que muchas gracias por conectarse y gracias a la tecnología, pues esta información tiene una difusión bastante amplia. Y seleccionamos este tema porque es muy importante por las condiciones actuales. ¿Qué pasa con el sueño, nuestro sueño, en estas situaciones que estamos aislados por una pandemia? De ahí el título, Trastornos del sueño en tiempos de pandemia. Esto es muy importante porque hay que resaltar, como se ha mostrado experimentalmente, que el proceso de dormir es tan importante o más importante que el proceso de comer, porque experimentalmente se ha observado que en animales de laboratorio se nota que primero se mueren por no dormir que por no comer. Así que estos hallazgos les están indicando la importancia del proceso de dormir. Entonces, en este sentido, integramos la información, qué pasa en situaciones de pandemia como la que estamos sufriendo en este momento. Entonces, es importante resaltar que el sueño se presenta en todos los organismos vivos. En el hombre en particular, se presenta desde el recién nacido hasta la edad adulta y va cambiando de acuerdo con la edad. En el recién nacido, por ejemplo, pues ahí se analiza cómo duerme, tomando como referencia particularmente la conducta, si está inmóvil, si está relajado, si de vez en cuando se mueve, si mueve los ojos. De esa manera, observando la conducta, podemos ver diferentes estados de sueño, pero a medida que el cerebro madura, el cerebro tiene la capacidad de generar energía eléctrica, que con el equipo adecuado, esa energía eléctrica se manifiesta como ondas de frecuencia y amplitud variable. Y esas características de las ondas cerebrales nos permiten detectar si una persona está despierta, si está dormida, e inclusive la profundidad del sueño. Así que este hallazgo de que la actividad cerebral cambia dependiendo de los niveles de vigilancia se ha convertido en un instrumento muy poderoso para los estudiosos del sueño, para los científicos, para calificar las características del sueño. Y entonces se han utilizado diferentes técnicas para hacer este tipo de estudio. Aquí, por ejemplo, están viendo a un niño con los sistemas que van a recoger la información. Ahí ven pedazos de gasa que resaltan en blanco. Están sosteniendo los electrodos que van a registrar la actividad cerebral, pero también otras variables fisiológicas que varían durante el sueño. Ahí están colocados los electrodos. Los electrodos son discos de metal que conducen adecuadamente la actividad eléctrica. Entonces se colocan en diferentes partes. Ven ahí con el cursor estoy apuntando un electrodo en la cabeza para registrar la actividad cerebral, luego otros electrodos ahí donde está el cursor para la actividad ocular. Es muy importante porque existe una fase de sueño que se llama de movimientos oculares rápidos. Es la fase de sueño más profundo y donde se presentan las ensoñaciones. Entonces se recomienda siempre registrar la actividad de los movimientos oculares mientras se duerme. Entonces ahí están lo que estoy señalando, ahí están los electrodos. Además, se colocan otros electrodos para registrar la respiración. Ahí donde estoy señalando son unos termistores o electrodos alambres que cambian de temperatura, registran el aire frío que viene de fuera y el aire caliente que ya regresa del interior del organismo, y de esa manera se manifiesta en los sistemas de registro como ondas de amplitud y frecuencia variable que indican cómo está la respiración. Y en estos tiempos de pandemia del COVID particularmente, pues esta parte está afectada de manera significativa porque
este coronavirus ataca de manera importante los pulmones y de esa manera se altera la respiración y durante el sueño se ven muchos problemas respiratorios que finalmente puede llegar a niveles fatales, es decir, con la muerte. Entonces, ahí se colocan electrodos, como ya les señalé, y aquí hay otros electrodos en la barbilla que conectan, que registran la actividad muscular que varía de acuerdo a la profundidad del sueño. Y observen, en el dedo del niño hay un sistema que está registrando la cantidad de oxígeno circulante en la sangre. Lo mide en porcentajes de oxígeno que contiene la sangre que va circulando, que en tiempos actuales también es muy importante, porque como ya les decía, el coronavirus ataca de manera significativa a los pulmones y dependiendo de la gravedad del daño, la superficie pulmonar que intercambia los gases respiratorios se va reduciendo significativamente y con este con este dispositivo que registra el porcentaje de oxígeno circulante, se puede detectar el nivel de gravedad, hasta qué punto los pulmones ya no tienen capacidad para intercambiar el aire, el oxígeno, y ahí se nota cuál es el momento adecuado para administrar oxígeno externo, es decir, intubarlos. Entonces, este sistema es muy importante. En condiciones normales hay trastornos del sueño que se llaman apneas respiratorias porque se altera la respiración, pero actualmente con el coronavirus este sistema resulta todavía más importante porque está monitoreando la cantidad de oxígeno circulante que da información acerca de la gravedad del daño pulmonar. Y luego en esta figura pueden ver el sistema, ahí ven ya a un adulto que está durmiendo y ahí ven en la nariz el sistema que permite registrar la respiración. Además ven el tablero ahí donde se van insertando los cables que vienen de diferentes áreas del cerebro para que lleven la información a los equipos adecuados. Ahí ven eh, ahora una persona del sexo femenino, porque también hay pequeñas diferencias de acuerdo a si se es hombre o si se es mujer. Hay pequeñas diferencias en cuanto al sueño desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Entonces ahí ven ahora la imagen de una mujer con los electrodos y luego aquí ven a otra persona de edad avanzada, porque también es muy importante resaltar que la cantidad de sueño se va reduciendo de acuerdo con la edad. Cada vez dormimos menos. Empezamos durmiendo más de 16 horas diarias, el recién nacido se la pasa, duerme y duerme y despierta nada más para alimentarse o para que le cambien el pañal. Pero a medida que transcurre la edad, la cantidad de sueño se va reduciendo y en consecuencia la de la vigilia hasta llegar a un mínimo hasta los 80 y tantos años, que son las gráficas actuales. Pero ahora, como la esperanza de vida se ha incrementado, posiblemente ya la gráfica que nos indica cómo disminuye el sueño con la edad, ya podemos integrar cómo es la cantidad de sueño en personas que tienen 100 años de edad. Esto es sumamente interesante. Bueno, entonces aquí ven otra imagen donde ven a una durmiente con sus electrodos y en la parte superior se ve el trazo, la actividad cerebral que se está registrando mientras duerme una persona. Y noten cómo el trazo va cambiando en frecuencia y en amplitud, de tal manera que esos cambios de frecuencia y amplitud le permiten al especialista en dividir al sueño en diferentes etapas. Y entonces cuando se implementó esta técnica de registrar la actividad cerebral, pues se observó que el sueño no era un fenómeno unitario, que se empezaba al momento de acostarse en la noche y terminaba al otro día al despertar. Ya con esta tecnología que permite registrar la actividad cerebral,
Se observó que el sueño es un fenómeno cíclico, está cambiando regularmente la actividad cerebral. Como ven aquí, podemos dividirlo en varias etapas donde va creciendo progresivamente la amplitud de las ondas cada vez que el sueño es más profundo y disminuye su frecuencia. Y eso da origen a un sueño que se llama sueño lento, subdividido en varias etapas. Y después de este sueño lento aparece otra etapa que se llama sueño MOR o de movimientos oculares rápidos, porque precisamente es en esa etapa donde aparece la actividad ocular, que algunos autores han relacionado esta actividad con la presencia de las ensoñaciones, indicando que los movimientos oculares siguen el contorno de lo que está soñando el sujeto. Entonces, estas etapas de sueño lento más esta de MOR forman una unidad de sueño que se llama ciclo y que en promedio dura 90 minutos, de tal manera que se repite en el transcurso de la noche, de tal manera que en una noche de sueño nosotros presentamos de 3 a 6 ciclos. Entonces, como ven, el sueño no es un fenómeno unitario, sino que se presenta de manera cíclica. Y así como se presentan varias fases de sueño MOR, es el número de veces que soñamos. Algunos me van a preguntar, no es cierto, yo nada más recuerdo haber soñado una sola vez. Y la respuesta es lo que pasa que se recuerda la última ensoñación cuando despertamos, pero cuando se les despierta en medio de la noche, en pleno sueño MOR, van a reportar que estaban soñando. Entonces, de esa manera se comprueba que efectivamente en cada fase de sueño MOR se presentan las ensoñaciones. Bueno, y entonces aquí ya integrada la información en una sola lámina, ven, ahí está una unidad de sueño que se llama ciclo de sueño. Y como ven, ahí con el cursor en la parte superior estoy marcando la actividad cerebral que se presenta en un sujeto cuando está despierto. Actividad cerebral rápida de baja amplitud. Luego, en el segundo trazo, notan una actividad muy regular que se llama actividad alfa, que tiene una frecuencia de 8 a 13 o 12 por segundo y se presenta en vigilia relajada. Es decir, en ese momento el sujeto ya cerró los ojos, pero todavía no se duerme porque la actividad alfa indica el sujeto todavía está despierto, aunque tenga los ojos cerrados. Y luego en el tercer trazo y en el que sigue y en los otros, observen cómo la actividad se va haciendo cada vez más lenta y de mayor amplitud. Es lo que se llama en su totalidad sueño lento. Y finalmente, en el trazo último, en el de abajo, notan cómo abruptamente la actividad cerebral se reduce de amplitud y aumenta de frecuencia. Es el sueño MOR. Entonces, ahí tienen una unidad de sueño, ciclo de sueño, que se repite de 3 a 6 veces en la noche, con una duración de alrededor de 90 minutos. Y ahí, para facilitar el análisis panorámico de una noche de sueño, se hace una gráfica como la que ven ahí, que se llama técnicamente himnograma, que es una gráfica que nos describe una noche de sueño. Y vean ahí, no voy a entrar en detalle, pero para resaltar la importancia, se ve una serie de escalones que indican que el sujeto va cambiando por diferentes niveles de profundidad del sueño. Y entonces ahí se nota que pasa estado 1, 2, 3 y luego va MOR, empieza a soñar, regresa a 2, 3, 4 y luego como que se hace ligero el sueño y otro MOR vuelve a soñar. Y noten, las líneas horizontales gruesas indican la presencia de sueño MOR. Quiere decir que se repitió en este ejemplo en particular, eran 5, hubo 5 sueños MOR, hubo 5 ciclos. Esto quiere decir que este sujeto soñó esas veces y este es de un sujeto normal y joven. Y abajo lo comparamos, vean, sin ser especialistas de sueño, inmediatamente ven el contraste.
El himnograma o gráfica de abajo es diferente al primero porque está sumamente fragmentado. A partir de que está despierto, duerme en diferentes fases, despierta, duerme, regresa, despierta, duerme, despierta, está fraccionado. Y de esa manera se observa, es normal ese tipo de sueño en los ancianos. Por eso en los ancianos el sueño no es muy reparador. Entonces con la edad se va alterando el sueño cuantitativa y cualitativamente. Ahora también diferentes factores hacen que el sueño sea fraccionado. Aquí el que les estoy presentando es un himnograma normal de un adulto ya de más de 70 años, pero factores medioambientales pueden alterar el sueño de muchas maneras, interrumpirlo constantemente, modificar su duración. Entonces, como ven, esos himnogramas ilustran y dan una información más o menos precisa para el observador de cuáles son las características del sueño en esa noche. Como les decía, ustedes cuando vean esta gráfica inmediatamente se dan cuenta que son diferentes, que la de abajo está muy pulverizada, es un sueño muy fragmentado. Ahora, y como les decía, en la fase de sueño MOR se presentan las ensoñaciones o sueños que han fascinado al humano desde que tuvo conciencia. Y se han hecho muchos inventos para tratar de explicar qué significa lo que estamos soñando, pero muchas veces son inventos sin ninguna base científica, porque es muy difícil analizar los sueños porque es un fenómeno subjetivo, pero ya la ciencia está encontrando el significado de los sueños. Por ahora se tiene en mente que los sueños estimulan las áreas cerebrales que utilizamos cuando estamos despiertos para imaginar. Todos ustedes saben que nuestro cerebro tiene la capacidad de imaginar escenas, eventos en ausencia de la realidad. Nosotros dentro de nuestro cerebro imaginamos situaciones que no existen y además tenemos la capacidad de adelantarnos al futuro, es decir, de proyectar lo que vamos a hacer posteriormente. No es que estemos adivinando el futuro, sino que tenemos la capacidad de proyectarnos, decir, voy a llevar a cabo esta tarea una vez que termine la conferencia en este momento, yo ya estoy pensando qué voy a hacer después. No es que esté inventando, adivinando, más bien estoy haciendo uso de mi capacidad cerebral para imaginar y planear. Entonces ya se está teniendo información que el proceso de soñar es importante porque estimula al cerebro para mantener esa capacidad de imaginar y planear, que es una capacidad sumamente muy importante para los individuos. Entonces, ahí está una imagen donde ven que hay una imagen en parte real, pero en parte irreal, porque ahí ven dos individuos de edad avanzada reales, pero también ven algo irreal. Ahí la abuelita va caminando en la pared y vean que pues eso no puede ser posible, cuando menos con la tecnología actual. Ya cuando se venza la gravedad, a lo mejor va a ser posible caminar por las paredes. Y aquí está la gráfica que indica, que les indicaba que de acuerdo a la edad, la cantidad de sueños se va reduciendo y va aumentando la vigilia. Aquí en la izquierda está el tiempo cero, en el momento de nacer. Ya les decía que el recién nacido duerme más de 16 horas diarias y a medida que pasan los días, semanas, meses, años, se va reduciendo poco a poco la cantidad de sueño y nos vamos al extremo. Vean aquí, la gráfica está extrapolada hasta los 70 y 85 años. Ahí se redujo significativamente el sueño. Ahora pudiéramos extrapolarla, ya por ahí algunos investigadores han estudiado el sueño en sujetos que han llegado hasta 100 años. En ese sentido, esta gráfica
que se había extrapolado hasta los 85 años, ya se puede extrapolar hasta los 100 años y se nota que la tendencia para reducirse la cantidad de sueño se va incrementando. Ahora, ahí les describí cómo es el sueño, cómo está organizado. Les hice una descripción del sueño, cómo está organizado, cuántas fases tiene, cuánto dura, pero siendo un proceso fundamental que ya les decía que es tan importante como alimentarse o más importante, dentro de nuestro cerebro existen mecanismos que activamente regulan el sueño para que empiece, dure tal tiempo, termine un ciclo y empiece el otro. Y aquí de manera muy general, no quiero entrar en detalle, están viendo las imágenes de nuestro cerebro. Ahí ven hemisferios cerebrales, un corte sagital, ven los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral. Bueno, aquí está toda la maquinaria neuroanatómica y neuroquímica que regula nuestro ciclo vigilia-sueño. Por ejemplo, en A, allí hay varios conjuntos de neuronas que contienen neurotransmisores, indicando que existe una regulación anatómica y neuroquímica para el ciclo vigilia-sueño. No quiero entrar en detalle para no saturarlo de tecnicismos y sacarle provecho al tiempo por si tienen algunas preguntas que hacer. Nada más les menciono que como sustancias químicas se mencionan adrenalina, serotonina, histamina, orexinas, acetilcolina. Entonces, nada más para darles un ejemplo de lo complicado que es regular el ciclo vigilia-sueño. Y en B, bueno, en A, esos neurotransmisores que les mencioné estimulan al cerebro para mantenernos despiertos, forman parte del sistema de vigilancia que nos permite, además de estar despiertos, llevar a cabo nuestras actividades dependiendo de cada individuo, tener la capacidad de estudiar, trabajar, manejar, caminar, etc. Y en B, esos sistemas que nos mantienen despiertos son bloqueados, se inhiben para que se inicie el proceso de dormir. Nos desconectamos progresivamente del medio ambiente y nos vamos hundiendo poco a poco en el mundo de la inconsciencia. Desde el punto de vista fisiológico, nuestras vías sensoriales se van desconectando, van cerrando las entradas, la vía visual, auditiva, el tacto, etcétera. Cierran la entrada a los estímulos, de esta manera nos aíslan y empieza el proceso de dormir. Entramos al mundo de la inconsciencia, aunque aproximadamente después de más de una hora aparece otro tipo de conciencia extraña, que a veces no la comprendemos. Empieza el proceso de soñar. Entonces, y esto se presenta, ya les decía, de 3 a 6 veces cada noche. Pero entonces, como esta es una experiencia de cada uno de nosotros, ustedes ya saben que cuando empezamos a dormir, quedamos inconscientes. Es la nada. Ahí pueden ver a un cuerpo simplemente que tiene movimientos respiratorios, pero el individuo no tiene conciencia. Es como la muerte. Entonces ya no tengan más miedo a la muerte, porque ya la han experimentado. Cada noche mueren funcionalmente y filosóficamente hablando. Ya saben qué es morir, es la nada. Afortunadamente, aquí regresamos de la nada y volvemos a interactuar con el medio ambiente. Bueno, entonces, aquí hay que resaltar que ahí están esos mecanismos que regulan el sueño y la vigilia. ¿Y qué pasa si estos mecanismos se alteran? Eso es muy importante,
porque vamos a mencionar trastornos del sueño. Bueno, si se altera alguna de estas áreas que regulan el ciclo vigilia-sueño, una lesión por diferentes motivos en estos grupos de neuronas o la liberación de estas sustancias químicas, de estos neurotransmisores se altera por cualquier motivo, a veces por drogas o porque toman ciertas sustancias que son permitidas legalmente, como la cafeína. La cafeína altera nuestros mecanismos que regulan el ciclo vigilia-sueño. Bueno, pero está aceptado socialmente. Pero hay el otro tipo de drogas que son ilegales que también alteran este sistema. Por eso, cualquier tipo de droga termina por impactar la regulación del ciclo vigilia-sueño. Entonces, como ven, estos mecanismos son muy sensibles de tal manera que cualquier factor que los altere, altera nuestro sueño. Pero también hay otros factores que alteran nuestro sueño y que ahora están influyendo de manera muy importante por la pandemia, porque nos hemos aislado. Atención, esta parte es muy importante para entender lo que nos está pasando. Y ya no se preocupen más porque su sueño está alterado. Es natural que se altere. Entonces, no se preocupen. Miren, desde que apareció la vida en el planeta Tierra, hace alrededor de 4.000 millones de años o un poquito más, bueno, por la rotación de la Tierra, la materia viva se tenía que adaptar a periodos de que recibía una gran cantidad de energía cuando el Sol se proyectaba en el planeta y luego desaparecía esa energía en la oscuridad. Así oscilaba luz, oscuridad, en otras palabras, día y noche. Entonces la materia estaba expuesta a veces recibir una gran cantidad de energía y a veces esa energía desaparecía. La materia viva que no resistió a esos cambios de energía desapareció, pero la que se adaptó, de alguna manera, adaptó mecanismos fisiológicos para poder resistir esos cambios de energía de día y de noche. Entonces, esos organismos que desarrollaron mecanismos para sobrevivir, evolucionaron. Y una prueba de esa gran evolución que se adaptó a esos cambios de día y de noche, somos nosotros. Y nos está afectando en este momento. Entonces, esto es muy importante porque noten, quedamos atados irremediablemente a la rotación de la Tierra. En aquel entonces, hace 4.000 millones de años, pues como eran organismos muy sencillos, unicelulares, pues todo el organismo completo recibía el cambio de energía, luz u oscuridad. Pero a medida que se desarrolló la evolución, que los organismos eran más complejos, desarrollaron mecanismos especiales para seguir conectados con los cambios de energía, incluyéndonos a nosotros. Y entonces esos cambios de energía regulan todas las actividades de los organismos, regulan todas nuestras funciones, las 24 horas del día. Se han dado cuenta cómo nuestras funciones mentales y físicas en general cambian de acuerdo a la hora del día. Nuestra fuerza muscular, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro apetito cambia de acuerdo a la hora del día, nuestros estados de ánimo. En la noche estamos deprimidos en la oscuridad, luego en el día y más si vemos que ya sale el sol, estamos optimistas. Entonces los estados de ánimo también se modifican. La capacidad mental, a veces hay una hora determinada donde pueden aprender más. Ustedes se encuentren esa hora para que aprovechen ese tiempo, porque no van a negar que a veces quieren estudiar y no pasan de la primera página. La están ver y ver y ver y no avanzan. Entonces deben de encontrar cuál es su momento de ustedes cuando el cerebro está listo para aprender lo más rápidamente posible, porque ya les decía, estamos atados a lo que pasa
en el medio ambiente. Estamos atados a la rotación de la Tierra. Y noten, precisamente en esta imagen se indica cómo estamos atados ahí, a través de la vía visual, que se puede calificar al hombre como un animal óptico, porque utiliza sobre todo la vía visual para comunicarse con el medio ambiente. Entonces, a través de esa vía recibe la energía que viene de afuera y nuestro cerebro detecta si hay luz o hay oscuridad. A través de la vía visual llega la información. Tenemos un reloj biológico que se llama núcleo supraquiasmático, que es un conjunto de neuronas que se encuentran aquí donde estoy señalando, encima del quiasma, y ahí el nombre núcleo supraquiasmático. Bueno, ese reloj biológico, ese conjunto de neuronas envía axones, se conecta con el tronco cerebral donde están las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño, y de esa manera los cambios de intensidad de luz del medio ambiente regulan nuestro ciclo sueño-vigilia porque les llega la información a esas neuronas, pero también de ahí surgen otros axones que van a diferentes partes del cuerpo para regular la actividad prácticamente de todo el organismo. Regulan la actividad cardíaca, respiratoria, del hígado, en fin, de todos los organismos, dependiendo de la hora del día. Tenemos ese reloj biológico que está regulando nuestras actividades, pero para que funcione bien ese reloj necesita estar detectando cambios de luz y oscuridad. ¿Qué es lo que no estamos detectando actualmente por estar encerrados? Ya después les daré más información. Entonces, empezando por esta situación, no funciona adecuadamente nuestro reloj biológico y por eso hemos tenido actualmente, no me van a dejar mentir, trastornos del sueño, de alimentación, de estados de ánimo. Bueno, es por culpa de este sistema que está alterado en este momento. Ahí, para ver con más detalle, noten ahí en el esquema cómo aquí está el globo ocular, entra la luz en la retina donde están los fotorreceptores, es decir, las neuronas que reciben la señal de la luz, y por el nervio óptico lleva la información al hipotálamo donde está el núcleo supraquiasmático o nuestro reloj biológico para indicarle la hora del día e indicarle es hora de dormir o es hora de estar despierto. ¿Y cómo lo indica? Hay una reacción en cadena. Al oscurecer, la retina detecta que ya no hay luz y envía una señal a nuestro reloj biológico, también a la glándula pineal, donde se sintetiza una sustancia que se llama melatonina o la hormona de la oscuridad. Entonces esa hormona de la oscuridad, cuando recibe la señal de que ya es de noche, se libera. Y esa es la señal de una hormona que le indica al cerebro, es momento de dormir. Pero si estamos encerrados, como lo estamos ahora, ese momento de dormir no lo detectamos adecuadamente. Y ahí empiezan los trastornos del sueño que están sufriendo todos los que me están escuchando. Aquí es una imagen adicional que explica lo mismo que ya les dije con más detalle. Por el tiempo me la voy a saltar, y aquí hay otra con más detalle, pero aquí sí les voy a mencionar, vean, dos globos oculares. Aquí tenemos la imagen, un esquema del día y la noche. De día, la retina capta que hay luz, lo envía a nuestro reloj biológico, envía la señal a la glándula pineal donde se almacena melatonina y se inhibe la liberación de melatonina para no dormir. Y luego abajo, vean, es de noche. Entonces ahí los ojos detectan, no hay luz. Envían la señal al reloj
biológico a la glándula pineal y le indican es de noche, libera melatonina y empieza el proceso de dormir. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos encerrados. Ahí tenemos la luz en diferentes momentos. No seguimos el ritmo natural. Entonces tenemos la luz prendida en diferentes horas. Estamos alterando nuestro reloj biológico y el sueño. Y esto se empeoró si nos remontamos a 1847 con Tomás Alva Edison, que hizo un gran descubrimiento, un gran inventor. Tuvo más de 1000 inventos. Uno de ellos, la luz eléctrica. Entonces, de esa manera, pues ya las actividades de los organismos vivos no terminaban al oscurecer de manera natural, prendían luz artificial y el sistema continuaba, seguía funcionando. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque luego los de Zacatecas pelean con la nacionalidad de Tomás Alva Edison. En Estados Unidos dicen que nació allá en Estados Unidos, pero los de Zacatecas dicen que no es cierto. Inclusive en un pueblo de Zacatecas hay información de Tomás Alva Edison. La verdad no sé. Cuando les pregunto a los de Zacatecas, ellos defienden que Tomás Alva Edison es de Zacatecas. Si les preguntamos en Estados Unidos, dicen que es de allá. Bueno, ya después podemos platicar más en detalle cuando termine la conferencia, pero este es un dato muy interesante, porque cuando se descubrió o cuando Tomás Alva Edison inventó la luz artificial, él no se imaginaba que estaba alterando nuestro reloj biológico y que estaba dando origen a un trastorno del sueño que se llama problemas circadianos del sueño. Nunca se imaginó Tomás Alva Edison que ese gran invento que hizo nos iba a alterar nuestro reloj biológico. Entonces, por eso dejé esta imagen para resaltar esa parte que ya se las había explicado. Y también noten, aquí esta imagen nos indica cómo las hormonas que se liberan para desempeñar una función importantísima siguen el ritmo del día y la noche. Ahí ven en rojo, nos representa la cantidad de melatonina que se libera. Noten en el día y el sol, la cantidad de melatonina es baja, lógico porque la melatonina ayuda para que haya sueño. Como ven ahí donde está la luna, la cantidad de melatonina que se libera es mucho, es importante porque mantiene nuestro sueño. Contrariamente, noten, la gráfica en negro nos indica cómo se libera el cortisol. El cortisol es una hormona que se libera en las glándulas suprarrenales, que se liberan durante el día y que aporta energía. Y es lógico, en el día estamos despiertos, llevando a cabo diferentes actividades que requieren de energía. Entonces libera esa hormona en el día para que podamos hacer nuestras actividades. Pero ¿qué pasa si alteramos nuestro reloj biológico? Viene una serie de modificaciones de todo el organismo que nos conducen a trastornos del sueño y a enfermedades, porque estamos alterando nuestro reloj biológico que está regulando diferentes funciones. Y ahí nada más esquemáticamente noten ese círculo muestra 24 horas. Del día arriba está mediodía, abajo medianoche y a los extremos están las 6 de la tarde, 6 de la mañana y alrededor están las funciones, cómo se modifican de acuerdo a la hora del día. Y este conocimiento es muy importante porque con esta información podemos saber cuál es el momento más adecuado para hacer deporte, a qué horas
el rendimiento de los deportistas es mayor. Bueno, simplemente hay que fijarse en lo que indica nuestro reloj biológico, cómo regula nuestras funciones a lo largo de las 24 horas. Esta información es muy importante para los especialistas en deportes, porque, y sobre todo cuando vuelan de continente a continente, si van a competir a otro continente, cuando compiten allá, su cerebro está a la hora del continente donde volaron, de tal manera que si, por ejemplo, van a competir en Europa, posiblemente su cerebro esté dormido, porque aunque allá es de día, su cerebro voló del continente donde es de noche. Entonces, ese tipo de información es muy importante que deben de conocer los deportistas y muchas otras actividades, entender cómo nuestras actividades mentales y físicas varían de acuerdo a la hora del día. Ahí es un ejemplo más también de cómo nuestras actividades se van modificando en duración e intensidad de acuerdo a la hora del día. Y aquí, por si alguien se interesa en meterse en más detalle, ahí en pantalla están viendo una referencia donde hablan con mucho detalle, dan esta información, analizan esta información que les acabo de describir con mucho detalle. Así que por si se interesan en este tema, pueden recurrir a esta información. Bueno, ¿y ahora qué nos ha pasado? A partir de marzo nos sorprendió algo. La humanidad no estaba preparada en los tiempos actuales, porque ya ha habido otras pandemias que han arrasado con poblaciones enteras. Ahora, porque somos más, pero ya han muerto millones. Y la mejor defensa para evitar este tipo de daño es aislarnos. No hay medicamentos todavía que nos permitan llevar a cabo nuestras actividades normales, de tal manera que la única defensa que tenemos contra este coronavirus es aislarnos. No hay fármacos, apenas estas vacunas se están inyectando y ya han probado que tienen cierta efectividad, 90 y tantos por ciento o un poquito menos, pero todavía no sabemos realmente muchos detalles, no sabemos cuánto dure la inmunidad, no sabemos cuántas veces tenemos que volver a inyectarnos. Estamos apenas conociendo cómo defendernos de este coronavirus, de tal manera que el método más efectivo por ahora es estar aislados y es lo que estamos haciendo ahora. Desafortunadamente, como ya detectaron, nuestro reloj biológico, que es fundamental, está alterado. Porque, ¿qué pasa? Miren, aquí, cuando uno lo estamos viviendo en carne propia, por eso lo van a entender. Tenemos exposición a la luz por mayor tiempo. ¿Por qué? Porque nos despierta la luz natural. Ya empieza a oscurecer, prendemos la luz. Y esa luz artificial la mantenemos por tiempo indefinido, dependiendo de cada hogar, por tiempo indefinido. Y eso da origen a un trastorno de sueño, porque empieza a hacer un recorrido, a moverse el reloj biológico, empieza a moverse el inicio y el final del sueño, que estaba controlado por nuestro reloj biológico, pero con la luz artificial empezamos a alterar el funcionamiento de nuestro reloj biológico y nos vamos desplazando. Dormimos cada vez más tarde, pero en consecuencia nos levantamos más tarde. Noten cómo estamos modificando nuestro reloj biológico que controla el sueño poco a poco. Y algunos llegan a invertir completamente su ciclo. Empiezan a dormir en el día y estar despiertos en la noche. Entonces, como ven, y otros, como en el día están cansados, ya que su sueño nocturno no fue reparador, por esto que les mencioné, empiezan a tener siestas
diurnas, y a veces las siestas diurnas, si duran cierto tiempo, pues desorganizan otra vez el sueño nocturno, y entonces nos encerramos en un círculo diabólico. Total, terminamos con nuestro sueño despedazado, desorganizado. Y aquí al último, lo dejé a propósito, uso de dispositivos electrónicos, la computadora, que ya es de hoy, noche, 10, 12, 1 de la mañana, y estamos con nuestra computadora, la pantalla refleja la luz sobre nuestra vía visual, evita que se libere la hormona melatonina, no se dispara el sueño, nuestro celular también. Entonces tenemos muchos dispositivos electrónicos que sin que se haya presentado la pandemia, ya empezaba a alterar nuestro sueño, porque empieza a distorsionar el funcionamiento de nuestro reloj biológico. Y ahora con la pandemia, pues esto se ha incrementado, se ha hecho más evidente el uso de estos dispositivos electrónicos que alteran nuestro sueño. Y al desorganizarse el sueño, ¿qué es lo que pasa? Vean las funciones del sueño. Una de las funciones es restaurar lo que se consume durante la vigilia. El cerebro está trabajando constantemente mientras estamos despiertos. Bueno, también mientras estamos dormidos, pero sobre todo en la noche. Entonces, una de las hipótesis de las funciones del sueño es que el sueño le da descanso al cerebro, restaura lo que se consume durante el día, ya sea neurotransmisores que para comunicarnos con el medio ambiente se están metabolizando, liberando neurotransmisores. Entonces hay que rellenar otra vez la sinapsis para seguir funcionando adecuadamente, para comunicarnos con el medio ambiente, y esa es una de las funciones del sueño. Eso particularmente para el cerebro, pero también para el resto del organismo. Se consume actividad muscular, actividad cardíaca, actividad respiratoria, se libera productos del metabolismo. Bueno, ¿cómo renovar eso? Bueno, hay reparación de los tejidos mientras dormimos, y mientras dormimos también se liberan moléculas que pudieran hacerle daño al organismo. Entonces se eliminan esas partículas que resultan del metabolismo y que pudieran dañar al organismo. Así que esa es otra posible función del sueño. Y también durante la noche se liberan otro tipo de hormonas que en el día no se liberan. Vamos por el tiempo nada más a resaltar la importancia de una hormona. Durante el sueño, ya les dije que hay diferentes fases, durante las cuales la actividad cerebral se va haciendo más lenta y de gran amplitud. Bueno, en el momento en que se llega a la fase donde las ondas son más lentas y de mayor amplitud, se libera hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento que además, como su nombre lo indica, estimula el desarrollo, el crecimiento de los individuos, también participa en otras actividades metabólicas vitales para el organismo. Desafortunadamente, esta fase donde se libera hormona del crecimiento se reduce con la edad, va desapareciendo, de tal manera que en los sujetos después de los 50 años se reduce de manera significativa, y por eso es una de las explicaciones por qué los ancianos se cansan mucho, pierden fuerza, en parte porque esta hormona del crecimiento ya no se libera como anteriormente. Otra de las funciones del sueño está en relación con el sistema inmunológico. Ahí se cruzan, comparten partículas que participan tanto para regular el sueño como el sistema inmunológico. Una de esas moléculas, para no entrar en detalle, son un grupo de moléculas que se llaman citocinas y que son importantes. Y cuando se inhibe el sueño, se interrumpe el sueño, se altera el sistema inmunológico, ya no nos defiende.
Y esto es muy importante, que lo sepa el sector salud, porque cuando un individuo enferma y necesariamente tiene que ser hospitalizado, ahí hay muchos factores que lo pueden conducir a un final fatal. Uno, la propia enfermedad altera el sueño, disminuyen las moléculas que forman parte del sistema inmunitario, inmunológico. Caemos a una clínica, a un hospital, donde el propio movimiento del hospital, de que, a ver, tómate esta pastilla aquí, la inyección, el ruido, fragmenta el sueño. Ahí se deteriora más el sistema inmunológico. Y además, en los hospitales nos enfrentamos a microorganismos resistentes a los antibióticos. De tal manera ahí hay una fórmula explosiva que nos lleva a un final fatal. Sistema inmunológico alterado porque no dormimos adecuadamente, más bacterias resistentes a, a estas sustancias que nos permiten defendernos de ellas, a los antibióticos. Resultado, pues si entramos a un hospital por una enfermedad, podemos salir muertos por una infección que pescamos dentro del hospital. Entonces es otra de las funciones importantes del sistema, perdón, del sueño, y que el sistema salud no lo ha tomado mucho en cuenta, posiblemente porque sale muy caro. Bueno, también si no dormimos adecuadamente, hay problemas de memoria y aprendizaje, y ustedes lo están sufriendo en carne propia en este momento. Se alteran las conexiones sinápticas si no dormimos adecuadamente. Entonces, una gran cantidad de funciones se nos están alterando actualmente. El estado de ánimo se altera de manera significativa. Por eso, varios de los que me están escuchando han tenido etapas de depresión. Es natural. No es que ya sean pacientes psiquiátricos, no. Cuando regresemos a las condiciones anteriores, estas alteraciones se van a desaparecer. Es una depresión, ataques de depresión transitorios, como sucede, por ejemplo, en otros países, como las estaciones o las depresiones estacionales. Por ejemplo, sobre todo en los países nórdicos, donde en invierno las noches son eternas, ahí la incidencia de la depresión es mucho mayor que en los países cercanos a los trópicos o al Ecuador, donde hay muchas horas de luz natural. Pues bien, allá en países nórdicos y donde curiosamente deberían de estar más tranquilos, más felices, son ricos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Canadá. Hay periodos de depresión, son más abundantes que en aquellos países que están cerca de los trópicos o del Ecuador. Todo por ese intercambio de luz, oscuridad, que afecta de manera significativa nuestro sueño, pero también nuestro estado de ánimo y todas las funciones del organismo. Entonces, con todo esto que les mencioné, hay factores intrínsecos que alteran la maquinaria neuroanatómica y neuroquímica de nuestro cerebro que produce trastornos del sueño. Pero hay también factores medioambientales que alteran el sueño, como ya les expliqué. Y sumando esos factores, los especialistas han detectado que actualmente existen más de 100 trastornos del sueño. Son muchísimos para estudiarlos con detalle, pero para facilitar su análisis y su estudio, se han hecho varios capítulos. Como ven aquí, hay insomnio, que significa dejar de dormir menos de lo necesario.
o hay problemas respiratorios que alteran el sueño. Y en este caso el coronavirus está favoreciendo que se presenten más problemas respiratorios que alteran el sueño. Hay otras alteraciones donde se duerme demasiado, como hipersomnias. Hay otro grupo como alteración de los ritmos circadianos. Y ahora ya lo entienden. Ya les expliqué cómo tenemos un reloj biológico que funciona de acuerdo a los cambios de luz, oscuridad del medio ambiente, y que ahora que estamos encerrados, que carecemos de esas señales naturales, estamos sufriendo mucho de trastornos del sueño. Estamos alterando de manera significativa nuestros ritmos circadianos y eso nos da depresión o ansiedad, y todo eso altera nuestro sueño. Entonces, como ven, se están presentando una gran cantidad de trastornos del sueño que antes no los tenían ustedes presentes. Oh, y viene el coronavirus, esto se complica más porque produce alteraciones en más de 50 órganos. Antes se ponía atención nada más en el sistema respiratorio y cardíaco. Noten en este esquema de un artículo reciente, 2021, ya el coronavirus es más grave de lo que se pensaba. Afecta prácticamente a todo el organismo. Y con este esquema quiero resaltar la gravedad que puede producir el coronavirus en todo el organismo. Y no nada más eso, sino que se está observando que tiene un efecto a largo plazo. Es decir, no basta con decir, este paciente se salvó, estuvo en el hospital, en cuidados intensivos, logramos salvarlo, miren, ya salió. Muy buena noticia, pero requiere de una observación a largo plazo. ¿Cuánto? Todavía no se sabe. Apenas está surgiendo información porque el coronavirus deja secuelas que pueden manifestarse durante mucho tiempo, semanas, meses, años. Todavía no se tiene la respuesta precisa, pero cuando menos se sabe que deja secuelas de larga duración. Y a eso le llaman así, vulgarmente como COVID largo, es decir, de los efectos a largo plazo que está produciendo este virus. Entonces hay que poner atención porque uno puede quedar inhabilitado, vivo, pero con muchas deficiencias en el resto de nuestra vida. Entonces se está aprendiendo mucho todavía. No se saben los alcances de la gravedad todavía de este coronavirus. Aquí, por si les interesa, hay otro artículo de 2021 hecho por grupos de diferentes partes del mundo para ver sus efectos exclusivamente en el cerebro, porque no se le ponía mucha atención, pero ya están detectando, hasta ponen que el coronavirus se esconde en el cerebro, ahí queda agazapado, de tal manera que cuando el paciente sobreviva, que ya salió de cuidados intensivos, no se sabe todavía qué va a pasar con su conducta, con su estado de ánimo, si va a tener problemas psiquiátricos o problemas de tipo motor, dependiendo la parte del cerebro que quede afectada. Todavía tenemos que esperar a largo plazo qué está pasando. Bueno, aquí saqué este artículo por si alguien quiere meterse en más detalle. Es reciente que nos indica cómo en el cerebro, a través de la vía olfatoria, se puede meter el coronavirus y alojarse en el cerebro. Este es un trabajo experimental hecho en roedores, pero en el humano también puede suceder lo mismo. Entonces aquí, este es otro artículo también reciente de conjuntos de investigadores que están describiendo cómo se altera el sueño, que pueden ser estudios preliminares, que pueden modificarse, pero ya se presume que se va a alterar el sueño. Y con todo lo que les expliqué, ustedes pueden tener una idea de cómo el sueño se está alterando, sin siquiera todavía tener datos, experimentos
hechos con rigor científico, pero con este conocimiento que les acabo de describir, ya se imaginarán cómo el sueño se puede ir alterando por este virus, porque puede ser indirectamente alojándose en cualquier órgano que puede producir daño, dolor, y el dolor de cualquier órgano altera el sueño. Ahí hay una vía para que el coronavirus altere el sueño. Dos, puede ser que actúe directamente sobre las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Es otra manera de que este coronavirus esté alterando nuestro sueño. Tres, estar aislados sin las señales que vienen de afuera, las señales naturales, y modificando la duración de la luz de manera artificial, es otro factor que está alterando el sueño. Entonces aquí les dejo unos artículos donde integran ese tipo de información, pero que se los descubrí de manera panorámica, tratando de que les quedara claro. Y vean, cuando se privan de sueño, pues ya resalté la importancia del sueño. Y entonces ya van a entender qué pasa cuando no duermen bien. Hay problemas cognitivos, estado de ánimo, se vuelven irritables, depresión, tienen alucinaciones, porque si no pueden soñar mientras duermen, porque ahí alucinan de manera natural, es decir, los sueños. Si no se les permite dormir, no se presenta la fase de los sueños, empiezan a tener alucinaciones despiertos, como si que la necesidad de soñar, de alucinar, es tan necesaria que aún despiertos pueden tener percepciones mentales que llamamos sueños. Y vean, el sistema inmunológico se altera y también ya hay datos ahí científicos bien comprobados. Ven que se está incrementando la incidencia de diabetes. Bueno, eso se relaciona también con alteraciones del sueño y también hay problemas, se está ganando peso, la gente cada vez más obesa. Eso puede dar origen a diabetes, pero también puede estar relacionado con trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque para la regulación del apetito intervienen hormonas que ya les dije hace rato que durante el ciclo vigilia-sueño se liberan unas hormonas, otras no. En relación particular del apetito se liberan leptina y grelina. La grelina se libera sobre todo mientras estamos despiertos y nos da apetito, estamos comiendo, y la leptina nos favorece el sueño. Pero ¿qué pasa si no dormimos como en la situación actual? Dormimos menos, se libera más grelina, comemos más, aumenta nuestro peso, hay obesidad y hay peligro de diabetes. Entonces vean hasta dónde hemos estado llegando. Y aquí, en esta figura, se describe panorámicamente cómo por falta de sueño se altera la liberación de esas hormonas que les mencioné, que conduce al incremento de ingestión de alimentos, aumento de peso, hay diabetes, etcétera. Por el tiempo no entro en detalle, pero creo que la idea fundamental ya se las dejé en mente. Y aquí también para entender cómo en estas situaciones, encerrados, en confinamiento, nos estorbamos unos a otros, hay estrés, hay ansiedad, eso lo detecta el individuo y eso lleva a cabo una reacción en cadena, liberación de hormonas, se liberan hormonas que estimulan finalmente las glándulas suprarrenales, donde esas hormonas aumentan energía y aumentan la sensación de agresión, de estrés. Es una reacción en cadena que se puede originar por el estrés que estamos viviendo por el confinamiento. Esta es otra imagen que explica eso, que no voy a entrar en detalle, nada más les di la información. Entonces ya para terminar, pues ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos venido analizando? Bueno, que en esas condiciones aislados por coronavirus, pues
qué alteraciones se están presentando en relación con el funcionamiento de nuestro cerebro? Bueno, hay a veces somnolencia, a veces presenta insomnio, irritabilidad, depresión, problemas de atención, que hay que tomar en cuenta ahora que son las clases a distancia. Hay que ver cómo se está alterando el nivel de conocimientos de aprendizaje. Es una tarea para los jefes de área, para los funcionarios, que comparen el nivel de aprendizaje en estas condiciones con las condiciones anteriores. Ya les estoy dejando por ahí una tarea. Ni modo, doctora Jaira, ¿para qué me invita a dar esta plática? Ahora tiene que implementar ese tipo de trabajo. Bueno, entonces altera todo para llevar a cabo las actividades durante el día. Aquí, por ejemplo, resaltan cómo se altera la actividad de los trabajadores cuando hacen un trabajo físico, de los maestros, reducen su capacidad de enseñanza, de los estudiantes, su capacidad de aprendizaje. Atención, no les quiero meter miedo. De los pilotos aviadores, su capacidad de atención, su habilidad, su atención se reduce. Hipótesis, posiblemente la incidencia de accidentes aumente. Estoy pensando en voz alta y ya no quiero pensar para no ponerlos nerviosos. Entonces, en estas conclusiones, pues estoy resaltando lo más importante que ya se los he mencionado. Entonces, como ya se los mencioné, me salto a unos consejos que les puede ayudar en esas situaciones de estar encerrados, de confinamiento. Entonces, que forman parte de lo que se llama reglas de higiene del sueño. Bueno, para que mejoren su calidad del sueño y su cantidad, ¿qué hacer? Eviten bebidas estimulantes como la cafeína. Si acaso algo en la mañana, porque las partículas de cafeína circulando en el organismo se han detectado 10 horas después de la última taza de café que toman. Entonces, evitar bebidas estimulantes como la cafeína, el chocolate que tiene teobromina. La teobromina es una molécula menos potente, pero semejante a la cafeína. Así que el chocolate en exceso también puede alterar el sueño. No cenar mucho, evitar bebidas azucaradas y dulces en la noche porque esos aportan energía. Y atención, controlen, ustedes pueden controlar su tiempo del momento de ir a la cama para tratar de dormir y el momento de levantarse. No muevan los horarios, porque si empiezan a moverlos, ya empiezan a alterar su reloj biológico y alteran el sueño. Eviten siestas diurnas, porque dependiendo de los minutos que duermen en el día, tendrán que pagar en la noche y a lo mejor tienen insomnio nocturno, pero cada individuo va aprendiendo. Si definitivamente necesita una siesta en el día, tómenla. Cada individuo va a aprender qué tantos minutos son suficientes para trabajar bien en el día y que no le afecte el sueño nocturno. Eviten los celulares, todos esos aparatos tecnológicos que les mencionaba. Eviten celulares, tabletas, su computadora, la televisión en la noche, porque todo eso ilumina, estimula su vía visual, inhibe la liberación de melatonina, les quita el sueño. No hagan ejercicio intenso en la noche. A lo mejor leve les ayuda para relajarse física y mentalmente, pero ejercicio intenso quita el sueño, y más si es tan intenso que produce dolor. Y ya les decía que el dolor altera de manera significativa el sueño. Y entonces también traten de controlar los estímulos del lugar donde duermen, es decir, recámara, temperatura adecuada. Temperaturas extremas alteran el sueño. No luz, porque ya se acuerdan,
Aunque tengan miedo, no duerman con luz. La luz inhibe la liberación de melatonina. Silencio, no hagan ruido. Entonces traten de controlar la entrada de estímulos, porque eso estimula el cerebro, estimula el centro de la vigilia y no los deja dormir. Y también hay que, vean con su especialista, si tienen alguna enfermedad y están tomando ciertos medicamentos, indaguen si esos medicamentos no alteran el sueño. Si ese es el caso, pidan al especialista que les modifique ese tipo de medicamentos.